cumplido 100 años en 1921 y ahora vamos a cumplir 200 años en 2021 de país autónomo e independiente. Y bueno, por eso es que el organizador me pidió que planteara el tema del bicentenario de la independencia y luego tratara de establecer algunas preguntas y algunas respuestas. Pero yo esta mañana no sabía cómo organizar diapositivas. Y entonces lo que voy a hacer es establecer una comparación entre 1921 y el 2021, entre el centenario y el bicentenario. ¿Cuáles son las diferencias en lo que constituye, digamos, la coyuntura histórica, ¿no? Ahora se habla mucho de la coyuntura. Bueno, siempre se hablaba, en los últimos 60 años, ¿no? ¿Cuál fue el momento histórico de 1921 y cuál es ahora? Entonces yo quiero hacer una reflexión para ir al final de por qué recordar y para qué y cómo. También la exposición de Lilia me ha inspirado y espero terminar con la lámina que ella utilizó al final. Van a ver que voy a tratar de hacer algo que lo he aprendido en los manuales del Minedo, de cómo hacer una clase. Y creo que este protocolo nos sirve a todos, ¿no? No sé cómo se llaman las 6 recomendaciones. Bueno, la primera lámina es el centenario de 1821, que se celebró en 1921. Y yo he puesto para este periodo, 1921, emergencia del Perú moderno. Es bastante descriptiva el título, ¿no? Como que tengo la sensación, y trataré de demostrarles a ustedes, de que cuando se celebraba el primer centenario de la República, los primeros 100 años del Perú como país independiente, había la sensación en el Perú, en Lima y en las provincias, en las regiones, de que estaba emergiendo el Perú moderno. Y eso era bastante gratificante y bastante complejo, ¿no? Y obligaba a preguntar, ¿por qué es que digo que estaba emergiendo el Perú moderno? Bueno, porque hay, el primer punto, dice el fin de la patria vieja. No sé cuántos serán los profesores de historia en la reunión, ¿no? Pero para los profesores de historia es un recordatorio este periodo de la patria vieja, llamado así por los nuevos políticos que habían surgido en ese momento, ¿no? Y llamaban la patria vieja. Y la patria vieja era este periodo de 1895 a 1919. 1895 a 1919, en que se sucedieron muchos presidentes y casi sin ninguna interrupción. Hubo una suerte de continuidad democrática en el ejercicio del gobierno. Este periodo de la patria vieja, que lo llamaban los políticos de la época, porque don Jorge Basadre le decía el periodo de la República Aristocrática, 1895 a 1919. Y gobernaron dos grupos políticos. No voy a hacer una clase de historia, quiero hacer solamente una presentación de las cosas fundamentales, pero no puedo dejar de decirles algo que me parece importante. 1895 a 1919, estabilidad política, no estabilidad económica, estabilidad en el respeto a las elecciones, en la presencia de los gobernantes. Hay algunos detalles que no voy a entrar, pero ¿por qué eso? ¿Por qué la República Aristocrática, decía don Jorge Basadre? Bueno, se sucedieron desde el presidente Nicolás de Piérola en 1895 hasta el último presidente José Pardo en 1919. Y miren, Nicolás de Piérola era el líder del Partido Democrático y José Pardo, hijo de Manuel Pardo,
era el líder del partido civilista. Y cuando hubo la guerra con Chile, ambos se culpaban de la derrota. Los civilistas le decían a Pierola que Pierola tenía la culpa, y los pierolistas le decían a los civilistas, a lo de la oligarquía, que ellos tenían la culpa. Y esa animadversión se va hasta 1895. En 1895 hacen una coalición, y los dos grandes enemigos del pasado, desde la guerra de 1879 hasta la reconstrucción, hasta 1895, se unen en un acuerdo nacional, en un acuerdo por salir de la reconstrucción y por crear un país mejor. No voy a decir nada más, porque ustedes lo van a ver en los libros, aunque los libros ahora también hay que hablar sobre ese tema, ¿no? Lilia creo que habló un poquito de eso, ¿no? Pero lo importante es que desde el 95 hasta el 19, 24 años, se unen dos fuerzas opositoras y realmente impulsan un proceso que conduce al Perú hacia esta fecha, 1919, en que termina también por una interrupción que permite el ascenso de otro gobernante. No he tenido tiempo de traerles, porque además es muy corto, no de mostrarles las fotos, porque las fotos son muy ilustrativas, ¿no? Me hubiera gustado mostrarles a Pierola y al final a José Pardo. Se habla tanto de ellos, ¿no? Se habla tan mal de ellos. Y durante esa época, unos y otros se culpaban de la derrota con Chile. Y bueno, en 1900, en el momento del centenario, la derrota con Chile era algo muy cercano. Los chilenos estaban en Tacna, estaban dueños de Tacna, y no se había producido el plebiscito todavía, ni la devolución de Tacna. Es decir, el Perú estaba en una situación bastante compleja. Pero bueno, yo también debo decirles que el segundo punto, había un nuevo contexto mundial en 1919, y era que había terminado la Gran Guerra Europea, llamada Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1919 se produce la Guerra de las Trincheras, la guerra mundial, muere mucha gente. Ese periodo del 14 al 19 es un periodo de mucha vitalidad económica, porque Europa importa muchas cosas y países como los países latinoamericanos exportan igualmente mucho. Bueno, yo no estudié ese periodo de la guerra mirando el negocio de lanas en Arequipa y la relación de Arequipa con Juliaca, con Sicuani, con el Cusco, y todo el negocio de exportación de fibra de ovinos y de camellos aumentó durante este periodo. Pero no solamente eso, de azúcar, de petróleo, de todo. Y había, en este contexto que termina la guerra y el Perú tenía una situación un poco mejor, es un contexto también novedoso, ¿no? No podemos trasladarlo a este contexto, pero que el 19 haya terminado una gran guerra, ahora no es imaginable, ¿no es cierto? Ahora hay guerritas por todas partes, pero no una gran guerra como la que enfrentaban a los países europeos. Pero además, por estos años, había nuevas esperanzas en el mundo. Ustedes dirán, ¿qué quiero decir con nuevas esperanzas en el mundo? Bueno, la Revolución Mexicana de 1910, que produjo un cambio enorme en México. Un cambio que no lo vivimos acá. Acá vivimos la estabilidad de la República Aristocrática, de los dueños de las haciendas controlando el país. Pero en México, en 1910, 11, 12, Emiliano Zapata, Pancho Villa, y todos ellos terminaron con lo que había sido el régimen anterior.
Y bueno, para México, México como que irradiaba cosas en el mundo. La Revolución Rusa, 6 años después, 1917. La Revolución Rusa también parecía que era una apuesta por el futuro, una apuesta por el cambio, una apuesta por un nuevo orden político de las repúblicas. Esos dos acontecimientos creaban también estas nuevas esperanzas. Y les digo, no solamente esperanzas, yo diría también ilusiones. Y la gente como nosotros nos movemos y nos movilizamos por las ilusiones, ¿no? La Revolución Mexicana, que irá a producir tantas cosas para su país, y la Revolución Rusa, que se expande por todo el mundo, crea esta noción de un futuro a la mexicana y un futuro a la rusa. Ahí me quedo. Entonces viene, después de estos acontecimientos, la patria nueva. Que la patria nueva es el reemplazo de la patria vieja. La patria nueva empieza en 1919 y va hasta 1930. No está correcto ahí en la lámina, hasta 1930. Agosto del 30, el golpe de Sánchez Cerro. Y la patria nueva, creo que cada uno nos hemos acercado a la patria nueva, que es el gobierno de Augusto Beleguía, que gana las elecciones en 1919, pero hubo algunos problemas, y el 5 de julio de 1919 él accede al gobierno apoyado por la policía, por la Guardia Civil. Llega al gobierno en julio del 19 y no sale hasta 1930. Cometió un error. Fue reelegido una vez, fue reelegido 2 veces, e intentó una tercera reelección. Ese fue su gran error, ¿no? Pero la patria nueva, como contraposición a la patria vieja, era un anuncio de un Perú moderno, de un Perú diferente, de un Perú diferente al Perú de la patria vieja. Por eso es que le he puesto ese título, Emergencia del Perú Moderno. Entonces, ustedes me dirán, y claro, debo recordar a cada rato que no es una clase de historia, sino una clase sobre el Bicentenario, ¿no? ¿Qué es la emergencia del Perú moderno? Entonces voy a pasar a la siguiente lámina, que tiene un errorcito al comienzo. He repetido la patria nueva, pero con el buen 1930 en que termina. ¿Por qué la patria nueva? ¿Por qué llamar eso la patria nueva? Es un nombre simpático, ¿no es cierto? Algunos le dicen el Perú moderno, otros le dicen el nacionalismo. Bueno, ahora tienen una serie de adjetivos, pero en este momento Augusto Beleguía, que era todo un personaje, ¿no? Era todo un personaje. Él había sido presidente antes y había sido ministro de Economía antes. Era dueño de haciendas, casado con familia de hacendado. Era todo un personaje. No era alguien improvisado. O sea, cuando él llega al gobierno y funda la Patria Nueva y anuncia el inicio de la Patria Nueva, él estaba interpretando lo que la gente veía.